Buenas tardes, esto es el 3 de junio y estamos en grupo 04 de cálculo 3. Pasamos a la pantalla. Y para recordar lo que estaba sucediendo la la clase pasada, estuvimos examinando cambio de variable. La fórmula de Lagrange. El cambio de variable. Y para recordarles, uno comienza con una integral doble integral sobre un dominio R, f de xy, a de x de y, y uno cambia x y y por dos variables nuevas que hemos llamado u y v. Entonces uno tiene el cambio x es x de u y v, lo escribo en un momento. A y es otra función, y de u y v. U, v, u, v. Y cuando se hace ese cambio y se transforma en la integral doble sobre el dominio R' en el plano UV de f grande de u y v. Y el elemento de área, y ese es el punto esencial, es el valor absoluto del jacobiano. La derivada de xy con respecto a uv valor absoluto de u de v. Entonces, el nuevo elemento de área es el punto esencial que es difícil, porque el resto es muy fácil. O sea, donde en esta fórmula de nuestro amigo genial, Joseph Lagrange, donde y f de uv, f grande de uv, es la composición f de x de uv y de uv. El jacobiano
que llamaré J grande, es el determinante XU, XV, YU, YV, y también, como vimos en clase pasada, es uno entre el determinante UX, UY, VX, VY. Y en todo caso, tiene que ser diferente de cero. Si no, la fórmula no es aplicable. Y finalmente, R' es la imagen de R en el plano UV. Eso es lo que dice la fórmula. Y nosotros aplicábamos esta fórmula en dos ejemplos. La primera aplicación fue a polares. Y ahí vimos de que el jacobiano, al aplicarlo, al cambiar a polares, es simplemente el valor R. Y lo que habíamos demostrado directamente usando geometría elemental y rectángulos polares. ¿Okay? Luego vimos un segundo ejemplo donde el dominio R original era un cuadrilátero limitado por arcos de hipérbolas. Y de nuevo, nosotros vimos la aplicación de la segunda versión de la fórmula para J. Nos daba de que R' era un cuadrado en el plano UV y era muy fácil calcular lo que era un momento de inercia con respecto al eje de Z. Esos fueron los dos ejemplos. Ahora, hoy vamos a hacer dos cosas. Primero, voy a presentar un esbozo de que cómo se obtuvo esta fórmula de Lagrange. ¿De dónde viene? Es que yo simplemente lo presenté como caída del cielo, ¿ok? Sin ninguna indicación de que cómo es que sale una fórmula tan rara. En particular que el elemento de área es ese jacobiano ahí, multiplicando du, du. ¿De dónde viene eso? Ok. Y luego, una vez que veamos el esbozo del origen de la fórmula, vamos a ver un ejemplo muy elaborado. Entonces, dos, esbozo. De la demostración. Ahora, toda la demostración, con todos los detalles de esa fórmula, ocuparía por lo menos 3 semanas de clase. Y claro, no vamos a hacer eso, porque es una cosa muy complicada. Pero la idea
es relativamente fácil y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver cómo se le ocurre una forma así. Entonces uno comience en el plano UV. Déjame. Ya. Y en el plano UV vamos a hacer lo que hicimos con los polares y también con las hipérbolas. A saber, vimos las curvas U igual a constante y V igual a constante. O en el caso de los polares, R igual a constante y θ igual a constante. Ese nos va a dar un rectángulo con los lados paralelos a los ejes coordenados. Y vamos a suponer ese es el eje de U y ese es el eje de V. Y de que la esquina tiene coordenadas a UV. De que esa longitud es delta U. Y la longitud vertical es delta V. Entonces, esa esquina va a tener coordenadas U más delta U a V. Y esta esquina tendrá las coordenadas U y V más delta V. Ahora vamos a someter ese rectángulo cuyos lados son de la forma U igual a constante y V igual a constante a el cambio de variable. Esto. Estamos suponiendo de que a cada pareja U y V hay una única imagen X y Y viceversa. A cada X y Y hay una preimagen única U y V. Entonces, nosotros vamos a obtener como consecuencia en el plano XY la siguiente situación. Ok, la siguiente situación esto es el plano XY. X, Y. Y vamos a suponer de que bajo la acción del cambio de variable, X se va al punto XY.
Nos va al punto XY. De que U más V y V va al punto X más delta X Y. Y la otra esquina va al punto X y Y más delta Y. Ahora, las imágenes de los lados y este rectangulito voy a llamar de R'. Entonces, es el elemento de área de R'. Bueno, los lados de ese rectángulo bajo la acción de el cambio de variable, no, en la mayoría de casos no van a ser rectas, sino van a ser curvas. Uno va a tener cierta curva que viene así. Eso va a ser una curva que viene así. También el otro lado. Y el otro lado también va a ser alguna curva. Pero si delta X y delta Y, y por lo tanto delta U y delta V son chicos, si son chicos, la suposición es que uno puede aproximar el área de este cuadrilátero curvilíneo por este rectángulo. Que tiene las mismas vértices. Ahora, vamos a llamar esto de R. El elemento de área en el plano XY. Aquí es donde uno necesita mucho rigor. ¿Cómo sabemos de que uno puede aproximar este cuadrilátero por un rectángulo? ¿Y cuál es la exactitud de la aproximación? Bla, bla. Vamos a ignorar eso. Vamos a simplemente suponer de que cuando los incrementos delta U y delta V y por tanto delta X y delta Y son chicos, se puede. Bueno, siendo supuesto así, veamos este triángulo que corta en la mitad este rectángulo. ¿Okay? Ahora, vamos a calcular el área de este triángulo y multiplicarlo por 2 para obtener el área de R. Y para eso hay que usar una fórmula de geometría analítica elemental. Y esa fórmula es la siguiente. Si en el plano XY uno tiene cualquier triángulo, entonces aquí esto es el punto X1 y Y1. Eso es el punto X2 y Y2. Y finalmente aquí es el punto X3 y Y3. Los tres vértices del triángulo. Eso es Y,
y ese es X. Entonces, si el área es A, la fórmula estándar es que A es el determinante 1, X1, Y1. 1, X2, Y2. 1, X3, Y3. Ahora, yo no voy a demostrar esa forma, es muy fácil. Es un buen ejercicio en álgebra y lo dejo a ustedes. Pero sí vamos a usar la fórmula para calcular el área de R. Entonces, el área de DR es igual al determinante a 1 a X, Y. 1 X más delta X Y. Y 1 a X, Y más delta Y. Y tengo que multiplicarlo por 2, porque el determinante es la mitad de todo el rectángulo. ¿Ok? Ahora, vamos a usar Taylor. Teorema de Taylor. Uno tiene que X en U más delta U V es X de UV más XU de UV por delta U. Y aquí delta V es 0. Y luego más términos de segundo orden que son despreciables. Y en U más delta U. V. Es lo mismo, pero con Y. Es Y de UV. Más YU delta U más bla, bla, bla. Ahora, X de la otra esquina de U, V más delta V, es X de UV más XV delta V más términos despreciables y finalmente Y en
U, V más delta V, es la misma cosa con yes. Es igual a Y, puntos suspensivos, más YV delta V, más ya. Entonces, así uno obtiene, en particular, de que delta X, que es X de U más delta U a V menos X de UV es simplemente XU delta U más bla, bla, bla. Delta, perdón, delta Y correspondiente es Y de U más esto menos Y de esto. Y eso es YU delta U más, etcétera. Ahora, el otro delta X es el delta X que nos da la porción vertical. Entonces, delta X1, delta Y1, delta X2 es X en U, V más delta V. A menos X de UV y por Taylor eso es XV delta V. Y finalmente, más, bla, bla, bla. Uno tiene delta Y, es 2. Es Y de esto, menos Y de esto. Y eso es YV a delta V. Más. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar al determinante la operación de restar de la segunda y tercera columna, la primera. Y uno obtiene lo siguiente. A de DR es igual al determinante 1, 0, 0, 0, XU, la diferencia de U, a Y, a V, delta V, es el de delta U. A V, 0, XV, delta V, mentira,
Eso es YU. Eso es X. V. Delta. V. Esto es YU. Déjame hacer eso bien. Esto es YU delta U. Y eso es YV. Eso es X. Delta V. Y desarrollando eso y observando de que hay un delta V en común en la primera columna y un 0 arriba. Hay delta V en la segunda columna y un 0 arriba. Los podemos sacar. Y eso es delta U, delta V, por el determinante XU, XV, YU, YV, o sea, esto es el jacobiano. Entonces uno tiene la derivada de XY respecto a UV en valor absoluto, no ya tomamos áreas con signo, a delta U, delta V. Y por tanto, si delta U tiende a 0 y delta V tiende a 0, el área tiende de DR tiende a la derivada de XY respecto a UV du dV. Y esa es la fórmula de Lagrange para el elemento de área si uno cambia la variable. Entonces, vea, todo está dependiente de esta fórmula elemental de geometría analítica. ¿Ok? Y Taylor, este cálculo aquí. El teorema viene de Taylor y del cálculo del incremento en X en ambas direcciones, en la dirección horizontal, el incremento en XY en la dirección horizontal y la dirección vertical. Y sustituyendo esos incrementos, uno obtiene este resultado y calculando uno obtiene la fórmula de Lagrange. Entonces, eso es donde viene. Eso es donde viene, ¿ok? Ahora, hay un montón de detalles que uno tiene que agregar si uno quiere rigorizar. Por ejemplo, ¿cómo sabe uno de que este rectángulo en el plano XY realmente es una buena aproximación a el cuadrilátero curvilíneo? Ok. Eso tiene que demostrarse y eso requiere mucho trabajo. Mucho trabajo. Luego,
¿Cómo sabemos que podemos ignorar todos los términos de orden 2 y 3 en Taylor? También eso requiere mucho trabajo, pero todo eso puede hacerse. Y siempre hay una vez en cuando en cálculo 3, hay 1 o 2 alumnos que tienen interés en la base teórica de la materia. Y si uno lleva MA 450, eso es cálculo 3 para los matemáticos, uno discute todos esos detalles en detalle, ¿ok? Y son muy interesantes, pero esto no es un curso para eso. Pero sí quería dar a ustedes una idea de cómo es que se ocurrió a Lagrange esta fórmula y ya veamos cómo, ¿ok? En base está basada en la fórmula para el área de un triángulo en geometría analítica elemental. ¿Okay? Y Taylor. Bueno, ok. Ahora, ya vamos a ver un ejemplo mucho más elaborado. Y se define la integral de y de x sobre la raíz cuadrada x menos y al cuadrado, más 2 veces x más y más 1, donde y va desde 0 a x, y x va desde 0 hasta 2. Usar el cambio a x es u por 1 más v, a y es v por 1 más u, para hallar y. Entonces, esto es el cambio. Pasamos desde las variables x y y hasta las variables u y v. Ok. Bueno, primero calculamos el jacobiano. Entonces, vamos a ver el cálculo de J. Bueno, es más conveniente escribir x y y sin paréntesis. Entonces, x es u más u por v. Y es v más u por v. Ahora, el jacobiano es xu
XV, YU, YV. Y eso es XU es 1 más V. XV es U. YU es V. YV es 1 más U. Y eso es 1 más V, 1 más U, menos U por V. Y eso es 1 más U, más V, más U por V, menos U por V. Y obtenemos el resultado final, que J es 1 más U más V. Porque tenemos esta cancelación aquí. Y siempre hay que recordar que tiene que ser diferente 0. Si no, el método o la fórmula de Lagrange no es aplicable. Ok, ahora el integrando. Entonces, el integrando. Bueno, el integrando es 1 entre el radical que está. Entonces examinamos la cantidad que está bajo el radical. Uno tiene x menos y. Es u más u por v menos v más u por v. Y eso es u menos v. Por tanto, su cuadrado es u al cuadrado menos 2 u por v más v al cuadrado. Luego hay que sumar 2 veces x más y. 2 veces x más y es 2 veces u más u por v más v más u por v. Y uno tiene 2 veces u más v más 4 veces u por v. Uno tiene esto, uno tiene esto, y finalmente uno, el último sumando es 1. Ahora sumamos ambos lados. Ahora el lado izquierdo nos da lo que está bajo el signo radical. El lado derecho nos da, obsérvense lo siguiente, uno tiene 2uv con signo menos y más 4uv. Entonces uno obtiene u al cuadrado.
más 2u por v más v al cuadrado. Más 2 veces u más v más 1. Y por fórmula notable, eso es u más v todo al cuadrado más 2 veces u más v más 1. Y otra vez, por fórmula notable, eso es u más v más 1 todo al cuadrado. Por lo tanto, su raíz cuadrada de todo esto es la raíz cuadrada de u más v más 1 todo al cuadrado, y eso es simplemente u más v más 1. Por tanto, uno tiene que el integrando es igual a 1 entre u más v más 1. Ok. Ahora, tenemos ya el jacobiano. Tenemos ya el integrando. Lo que falta es el dominio de integración R'. 3i R'. Bueno, nosotros sabemos, esa es la imagen del dominio original de integración. Bueno, aquí ya somos expertos de hacer eso en nuestra discusión de cambio de orden en integrales dobles, y uno puede ver de lo que tiene, uno es el siguiente. Que aquí el dominio de integración esto es X, Y. Esto es la recta Y igual a X. Esto es la recta X igual 2. Eso es el punto 2, 0. Esto es el punto 2, 2. Y el dominio de integración original es el interior de ese triángulo. Esto es R original.
Y la tercera curva fronteriza de ese triángulo es el eje de X, perdón. Eso está mal. Este es ese es y ese es X. Ok. Y el eje de X es la curva Y igual 0. Es la recta Y igual 0. Esas son las tres curvas fronterizas de R. Y igual 0, Y igual X y X igual 2. Y hay que ver cuál es la preimagen o la imagen, si quiere, de cada una de estas curvas fronterizas en el plano UV. Entonces comenzamos a Y igual 0. Bueno, el cambio de variable es Y, aquí está. Y es V por 1 más U. Entonces uno tiene V, 1 más U. Es 0. Entonces, por la ley de productos nulos, ese dice O, V es 0. O, U es menos 1. Entonces hay dos alternativas y hay que tomar cada una en cuenta cuando ya buscamos R'. Bueno, examinamos Y igual a X. Bueno, ese dice que V más U por V es igual a U más U por V. Y cancelando U por V por ambos lados, uno obtiene V igual a U. Interesante, es la misma recta en ambos sistemas de coordenadas. Finalmente, uno tiene X igual 2. Bueno, ese dice, mirando el cambio de variable, que U por 1 más V es 2. Y como en el plano UV siempre es V en función de U, hay que despejar V. Entonces uno tiene 1 más V es 2 sobre U. Y este dice V es 2 sobre U a menos 1. Déjame escribir ese U ahí un poquito mejor. Sobre U menos 1. Entonces hay que dibujar la curva o saber cuál es la curva V igual 2 sobre U menos 1. Bueno, hay que volver a cálculo 1 y recordar cómo es que le enseñaba a dibujar curvas. ¿Ok? Bueno, la primera cosa es que uno busca es intercepción, puntos de intercepción.
¿Dónde cruza el eje de X esta curva? Y el eje de Y. Bueno, primero, o el eje de U y el eje de V. Para U, uno pone V igual C. Bueno, ese dice que 2 sobre U menos 1 es 0. Ese dice que U es 2. Y ese dice que el punto en juego, UV, es 2, 0. Ahora, U igual 0 es la otra, para ver dónde cruza el eje de V. Entonces, U igual 0. Pero U aparece en un denominador, entonces no. No hay ningún punto donde cruce el eje de V. Bueno, hay que ver asíntotas. Entonces, ¿sí? Y nosotros sabemos, hay dos tipos. Hay horizontales y verticales. Horizontal. Bueno, horizontal, hay que ver qué pasa si U tiende a infinito. Eso implica que 2 sobre U menos 1, mentira, tiende a menos 1. Y la asíntota horizontal es V igual menos 1. Vertical, asíntota vertical, aquí se ve de la ecuación, es U igual 0. Y eso es el eje de V. Ok. Entonces ya intentamos ver cómo parece esta curva. Entonces ya pasamos a la próxima pantalla. En el plano UV. Ok. Primero, los puntos de intercepción. Uno tiene 1. Uno tiene 2. 3, tal vez. Un poco más. Ahora, y uno sabe esto aquí. Es un punto de intercepción. Aquí lo vimos. Aquí está. Veamos V igual 0. V igual 0 es el eje de U.
el eje de U. U igual menos 1, ok. U igual, aquí está a menos 1. Y U igual menos 1 es una recta vertical. Aquí es a menos 1, 0. Aquí es el origen, 0. Aquí es el eje de V. Aquí es el eje de U. Ahora tenemos la asíntota V igual menos 1. Ok. Entonces la asíntota V igual menos 1 es así. Esto es V igual menos 1. Aquí, esto es el punto 0 menos 1. Aquí es el punto menos 1 menos 1. Y ahora nos dice que la curva, ¿cuál curva? Esta aquí, tiene como asíntota vertical el eje de V, pasa por el punto 2, 0 aquí, y tiene V menos 1 como asíntota horizontal. Entonces lo que tenemos es la siguiente situación. Tenemos una curva que tiene asíntota, cruce aquí. Tiene V menos 1 como asíntota horizontal. También tiene el eje de V como asíntota vertical. Ahora, hay otra cosa que juega un papel ahí. Esta recta. V igual U. Vamos a ver dónde esta curva lo cruce. Cuando uno tiene U igual U, déjame. Así. Pero también sube arriba, así. Y nosotros sabemos, esa es la recta V igual U. Va así. Y así. Entonces ya hay que conectar esta parte de la curva roja y esta parte de la curva roja. Tiene que pasar por V igual U. Entonces veamos. Uno tiene 2 sobre U menos 1 es V. Si V igual U, para ver dónde cruce esa recta, uno tiene 2 sobre U menos 1 es U. Y ese dice que U al cuadrado es 2 menos U. O que U al cuadrado más 2U, más U, perdón,
menos 2 es 0. Y este dice, podemos factorizar u más 2, u menos 1 es 0. Y este dice que u es menos 2 o 1. Y este dice que el punto de intersección, porque u es v, uv es menos 2 menos 2 y 1, 1. Bueno, 1, 1 está aquí. Aquí está el punto. 1, 1. Entonces, este dice que la curva viene abajo, cruce y se conecta aquí. Además, la curva pasa por el punto menos 2, menos 2. Bueno, hay que ir 2 aquí y otro aquí. Y aquí está el punto. Menos 2, menos 2. Aquí. Y la curva tiene asíntota horizontal acá. Déjame hacer eso mejor. Viene así. Pasa por este punto. Los dibujo de nuevo. Aquí. El punto luego es aquí. Y entonces la curva viene de su asíntota, pasa por este punto aquí, va a cruzar a la recta u igual menos 1. Bueno, uno puede chequear que eso sucede. En el punto menos 1, menos 3. Entonces la curva viene y tiene el eje de V como asíntota. Y eso es la curva a V es 2 sobre U menos 1. Es una, lo que se llama hipérbola rectangular, porque los ejes coordenados que forman el ángulo rectángulo son sus asíntotas. Y ahora
ya que tenemos todo dibujado en todas esas curvas, ¿dónde está R'? Ok. Bueno, volvemos. R' tiene como sus fronteras las imágenes de y igual a x. Bueno, la imagen de y igual a x es esto. Luego, la imagen de x igual 2 es esto. Y la imagen de y igual 0 es el eje de u. Y el eje de u es esto. Entonces, una posibilidad, pues, es esto, R'. Pero hay un problema. El problema es, hay otro dominio que está limitado por eso, u igual u, por la hipérbola, y esta vez no por el eje de u, sino por, aquí está, u igual menos 1, que es esta. Entonces tenemos un segundo candidato para R'. Este triángulo curvilineal que estoy tachando acá. Y ahora tenemos incertidumbre. ¿Cuál va a ser mi R'? ¿Va a ser R' en el primer cuadrante? ¿Va a ser R' en el tercer cuadrante? ¿Va a ser ambos? ¿Qué hacemos? Ok. Bueno, recuerde algo que les dije hace tiempo. Esto. El jacobiano tiene que ser diferente de 0 para que es aplicable la fórmula de Lagrange. Bueno, uno tiene que ver dónde es el jacobiano igual a 0. Entonces volvemos. Ahora, J igual 0, sí y solo sí, 1 más u más v es 0. O u más v es menos 1. Ahora, esa es una recta. Es una recta que pasa por este punto y que pasa por este punto. Y si dibujamos esa recta, esa recta viene así. Y arriba, esto es la recta u más v es menos 1. Y ahora sí, uno puede ver de que la recta de puntos prohibidos descompone el plano UV en dos semiplanos. Uno hacia arriba, el otro semiplano hacia abajo. Por eso, para que es aplicable la fórmula, uno tiene que restringirse
a la parte del plano UV donde U más V no es menos 1. Así es el semiplano superior o es el semiplano inferior. Eso significa de que podemos elegir cualquiera de los dos R' para nuestra. Se toma un R' cualquiera, un R' cualquiera. O bien en el primer cuadrante, o en el tercer cuadrante, no importa. El resultado va a dar igual. Entonces ya hemos encontrado una situación muy interesante en la cual hay que aplicar el criterio de que el jacobiano es distinto de cero para determinar cuál R' elegimos. Y así, cualquiera de los dos. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el primer cuadrante en vez del tercer cuadrante. Entonces, tomamos R' como subconjunto del primer cuadrante. Del primer cuadrante. Ok. Entonces ya sabemos cuál va a ser el dominio de integración. Va a ser este triángulo, uno de cuyos lados es un arco hiperbólico, los otros lados son rectos. Ahora, antes de proceder, ¿hay dudas sobre cómo obtuvimos el R' en este ejemplo? Bueno, ok. Ahora voy a dibujarlo de nuevo para que podamos ya formar la integral. Entonces aquí uno tiene, este es V, este es U. Aquí tenemos 1, 1. Aquí tenemos 2, 0. Y uno sabe de que parte del dominio de integración es un arco hiperbólico que viene así. Ahora, la integral, ese es R'. Nosotros ya vimos que I es la integral doble sobre R' de el integrando 1 entre 1 más U más U más V por el jacobiano 1
más U más V por A de U de V. Y ocurre una cancelación milagrosa. Y uno tiene la integral doble sobre R' de 1 a de U de V, sin haber todavía elegido un orden, que sabemos es el área de R'. Y ahora, ¿cómo vamos a confeccionar a la integral? La integral, este aquí es V igual U. Ahora, uno tiene que ver si el dominio R' es verticalmente simple o horizontalmente simple para aplicar Fubini. Pero uno puede ver de que no es verticalmente simple, porque en el punto 0,1 a la izquierda, la curva fronteriza es la recta V igual U, y a la derecha es el arco hiperbólico. Entonces hay dos integrales que uno tiene que hacer. Pero si uno va integrando horizontalmente para cada Y, uno va horizontalmente, uno entra aquí, uno integra horizontalmente y sale en la hipérbola. Uno puede hacer eso para todo Y entre Y igual 0 en el origen y Y igual 1 en el punto 0,1. Entonces uno puede escribirlo usando Fubini así. Eso es la integral. Integral. Primero integramos en la dirección horizontal. Du. Y aquí uno puede ver U igual V. Y para la curva X igual 2 es lo que estamos examinando. Si uno tiene X igual 2, eso implica U por 1 más V es 2. Y como estamos en la dirección U primero, U es 2 sobre 1 más V. Entonces aquí arriba es 2 sobre 1 más V. Y luego dV. Y uno ve de que V ocupa todo el eje de V, desde el origen hasta 1. Desde 0 hasta 1. Y esto es I según el orden de U
dV. Hay dudas sobre la confección de la integral y horizontalmente, integrando horizontalmente y usando Fubini. Bueno, ok, entonces nosotros hicimos dos cosas muy importantes hoy en clase. Primero, hicimos un esbozo del análisis que llevó a los matemáticos a producir la fórmula de Lagrange para el cambio de variable, lo que es un ejercicio en la geometría de triángulos y rectángulos y Taylor. Segundo, aplicábamos el teorema de Lagrange a la integral y indicado aquí sobre el triángulo. Y la parte difícil no fue el cálculo del jacobiano, tampoco del integrando, un poquito de calcularía ahí, pero nada más. La parte más complicada fue la de obtener R', el dominio nuevo de integración en el plano UV. Y ahí la novedad es que habían dos R'. ¿Y cuál usamos? Vimos de que al usar el criterio de que J tiene que ser diferente de 0, uno tiene que elegir un semiplano arriba de la recta verde o el semiplano abajo. Así uno usa cualquiera de los R'. Usando el R' en el primer cuadrante, obtuvimos, usando Fubini, esta integral. Ahora, eso es muy fácil calcular. Yo dejo ese a ustedes, ¿ok? Como ejercicio. Dos ejercicios. Uno, aparte de calcular la integral, calcúlelo integrando verticalmente. Uno tiene que descomponer el dominio en dos partes. R'1 y R'2. Y se usa Fubini en ambos. Y se obtiene el mismo resultado. Segundo ejercicio. Haga los mismos cálculos usando R' en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, no en el primer cuadrante. Siempre tiene que dar igual. Es un buen ejercicio. Ahora, si no hay preguntas, solo voy a indicarles de que acabo de recibir un comunicado del director de la carrera y él dijo de que suponiendo que todos los profesores han completado sus correcciones mañana mediodía, después de las 2 de la tarde, mañana, las notas van a estar disponibles. Después de las 2 de la tarde mañana, las notas, mantengan los dedos cruzados, estarán disponibles para que si hay reclamos ya puedan hacerlos. Bueno, ok, entonces quedamos con eso. Si no hay más dudas. Hasta luego, profe. Sí, hay duda, joven. No, hasta luego. Ok, no, hasta luego a usted también. Muchas gracias, que todo el mundo pase un fin de semana tranquilas. Ups, eso no. Y nos veremos lo más pronto que posible.